Cada 12 de octubre, en Hispanoamérica se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a estas tierras, es decir, lo que se conoce como el descubrimiento, la conquista o el mestizaje. Sin embargo, más allá de esas teorías conocidas, hubieron otros intereses que aceleraron esta expedición europea. Los árabes musulmanes se expandieron a raíz de Mongolia y de los tártaros y esa gente, se expandieron y bloquearon la ruta de la seda. Por lo tanto, los europeos ya no pudieron pasar porque los europeos eran cristianos y los que se apoderaron de la ruta de la seda eran musulmanes. Por lo tanto, se estableció una competición, una contradicción, una lucha religiosa entre los dos bloques, Europa y el Medio Oriente. De ahí nace la necesidad, como el crecimiento del comercio y como se hace más imperiosa la necesidad de encontrar mercados internacionales para las mercaderías europeas que están acumuladas en Europa por el bloqueo de la ruta de la seda, nace la idea de buscar una nueva ruta hacia las Indias. La situación política, económica y social de la época en el siglo XVI en Europa fueron parte de los elementos que motivaron las expediciones. Se dice que los primeros en iniciar el proceso de expedición y dar pie al descubrimiento fueron los portugueses. Ellos, con sus construcciones navales, intentaron buscar nuevas rutas, circunvalando África hasta llegar a Indonesia, pero no tuvieron resultados. Aquí entra en escena España y, en específico, Cristóbal Colón. Le propuso a los reyes de España, Isabel y Fernando, el proyecto, pero Isabel y Fernando reunieron una junta de gobierno y la junta rechazó el proyecto. ¿Era costoso? No, era irrealizable. Sin embargo, aparece el sacerdote Pérez de Marchena, confesor de la reina Isabel la Católica. Él fue quien logró convencer a los reyes de España para la autorización de la travesía. Se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, en las cuales los reyes católicos de España le otorgan a Colón ayuda para que realice su viaje hacia la India, no hacia América, hacia las Indias orientales. ¿Qué tipo de ayuda? Económica, ayuda económica, pertrechos para el viaje, barcos. Luego de emprender el primer viaje, a bordo de las embarcaciones se da la proeza de encontrar tierra, llegando a una isla del Caribe llamada Guanahani, que fue rebautizada como San Salvador y que hoy forma parte de las Bahamas. Sin embargo, una vez en tierra, no hubo tal descubrimiento, según historiadores. Hay veces la gente cree que el continente americano era un continente vacío o un continente que tenía poblaciones homogéneas, y no, pues el continente americano, cuando vinieron los españoles, era un continente que tenía una cantidad de población alta en algunas zonas. No hubo tal descubrimiento de América, porque América estaba descubierta desde hace ya 25.000 años, cuando los primeros grupos humanos bajaron del Asia y la poblaron a través de 18 o 20 generaciones. Y ya existía el gran imperio de Moctezuma en México, existían los mayas, modelos de civilización y de cultura, y existían los incas. Yo descodificaría ese nombre de descubrimientos. En tanto, ya había aquí en este continente una población con distintos niveles de desarrollo. Ya existía, ¿verdad? Existían hasta estados con un alto nivel de centralización. Existía cultura y existía, formas de organización estatal. Pero entonces, ¿cuál fue el motivo de la insistencia de muchos conquistadores por llegar a encontrar nuevas rutas? Según los entendidos en la materia, la Iglesia Católica y los banqueros de España fueron quienes apoyaron decididamente los 3 viajes más de Colón. La Iglesia deseaba expandir su influencia, la influencia del cristianismo, sacarlo de Europa y trasladarlo a Asia, es decir, expandir el cristianismo. La conquista implicaba
venir a buscar riquezas, pues, porque de hecho la expansión europea hacia el resto de regiones de Asia, África y América es por la búsqueda de riqueza, de nuevos mercados y de riqueza, pues. En el mismo desarrollo del mercantilismo había demanda de especias que tenían a su vez gran demanda en el mercado interno europeo y a la vez demanda de metales preciosos. Entonces, por esa razón es que el descubrimiento de Colón tiene ese impacto y se produce la invasión de Europa al continente. Buscaban a través de la conquista oro, prestigio y retornar a España con todos esos méritos. Pero como se ve, muchos de ellos, la mayoría, podríamos hablar de un 90% de ellos, se quedaron muertos en estas tierras. El último o cuarto viaje es el hecho histórico del 12 de octubre de 1492, que dejó consecuencias radicales en la forma de organización de los nativos americanos, haciendo cambios en su cultura, vivienda y leyes. Impusieron una serie de estructuras, formas de gobierno, e incluso sobre el culto y la religión y el imaginario de la población, pues trataron también de controlarlo a través de la imposición de la religión católica, pues. Entonces ahí vemos de que todo lo que van haciendo después de esa venida de los españoles es una sociedad nueva, es decir, con sus propias estructuras, es cierto, dominada por una metrópoli que está en España, pero es una sociedad colonial nueva en toda su estructura administrativa, política y religiosa, ¿no? Ese desarrollo se vio truncado, pero además hubo algo peor. Además de destruir muchos elementos de la autóctonía y de la evolución, porque se quemaron códices, se destruyeron estelas que revelaban la historia de cómo habían llegado, poco de cosas, y se vendió que éramos unos seres inferiores, algo que predomina, y esto se revela, Marcos, cuando la palabra indio, a los que nos empezaron a llamar erróneamente indio, es un insulto en el continente, porque indio significa ser un ser inferior, y se vendió durante muchos años, ¿verdad?, la idea de que los americanos le debíamos a Europa el ser civilizados. ¿Eso es falso? Eso es totalmente falso. De ahí partieron un sinnúmero de expediciones hacia nuestro continente con objetivos específicos. Detrás de los españoles vinieron en oleadas los ingleses, los holandeses, los franceses, ¿sí?, a ver qué agarraban de la rapiña, de parte de esa rapiña que habían iniciado los españoles. Más que descubrimiento, hay quienes definen este hito como la construcción de una nueva sociedad y la apertura de mercados para el comercio europeo.